Muy buenas noches, estimados estudiantes. Espero se encuentren bien. Por favor, esperemos unos 3 minutitos para que se conecten todos y podamos dar inicio a la clase correspondiente el día de hoy, ¿sí?
Listo, muy buenas noches con todos. Espero se encuentren bien. Bueno, el día miércoles yo dejé una actividad en el cual ustedes tenían que realizarla sobre los temas que hemos visto en esa misma clase. Entonces, en este momento vamos a revisar de igual manera actividad por actividad para conocer en qué nos hemos equivocado, si es el caso, y de poner calificación. ¿Sí? ¿Tal vez alguna duda? No le hice ninguna de mi parte. Listo, entonces vamos a revisar en este momento lo que vendría siendo las actividades. ¿Me confirman, por favor, si pueden visualizar el aula virtual? Sí, sí se ve. Ya. A ver, tenemos 11 enviados, ¿sí? Entregas. Licen, buenas noches. Buenas noches, Paulina, dígame. Mi Licen, yo quería pedirle disculpas. Lo que pasa es que he estado con algunos problemas tanto en el trabajo como en mi casa y se me pasó por alto que tenía que enviar la tarea el día de ayer, pero se la envié hoy. No sé si usted podría ser tan amable de ayudarme calificándola. No, sí, claro, estimada Paulina, no hay ningún inconveniente. Yo nomás les reviso las actividades. Ya, mi Licen, entonces le agradezco bastante. Listo, no se preocupe, Paulina. A ver, vamos a empezar. Listo, con Ángel Yuquilema, ¿sí? Listo. Él ha seleccionado el constructivismo, ¿sí? ¿En qué consiste? Nos ha dejado lo que vendría siendo una pequeña introducción del constructivismo. Es una teoría que sostiene que las personas no reciben el conocimiento de forma pasiva, sino que lo construyen a partir de lo que ya saben, sus experiencias, sus creencias, la interacción con el entorno. El estudiante es el protagonista de su propio aprendizaje, mientras que el docente actúa como guía facilitador en media de hora. ¿Qué opinan de esto? ¿Creen que la idea es la correcta? ¿Se da a entender sobre el constructivismo? De mi parte no le dicen, de hecho ahí creo que le faltó un poquito porque el constructivismo quiere decir de lo que ellos aprenden y además sobre una clase dada es como que dan sus propias experiencias, sus propias opiniones y de ahí como entienden, perdón, aprenden a sí mismo a construir ideas y todo eso. Es como que estaba, bueno, ahí le falta un poquito, Lice, en mi opinión personal. Listo. Bueno, aquí lo que nos da a entender es en verdad que el estudiante adquiere el conocimiento de lo que vendría siendo ya de lo que ha tenido anteriormente en experiencia, ¿sí? Básicamente es eso. Podemos observar que nos dice de experiencias. Podemos decir también que es sobre la interacción del entorno, ¿sí? El ejemplo, área matemática, tema, fracciones. En lugar de empezar definiendo qué es una fracción y dar ejemplos repetitivos, el docente propone una situación real. Tenemos una torta para compartir entre 4 personas. ¿Cómo la repartimos? Para que todos tengan lo mismo. Los estudiantes proponen formas de dividir, dibujan, prueban y comparten sus ideas. A partir de esas conclusiones, el docente introduce el concepto de forma de fracción y sus reglas. Luego aplican lo aprendido en otras situaciones, repartir dinero, medir integrantes. Resultado, el alumno no solo sabe qué es una fracción, sino que entiende para qué sirve y cómo usarlas en la vida real. Sí, está muy bien los ejemplos, se da a entender, ¿verdad? Lo que vendría siendo una actividad en la vida real, como repartir una torta, ¿sí? O de igual manera dinero o pasteles, y aquí ya viene aplicando sobre fracciones. Entonces está muy bien. Aquí también nos ha agregado una conclusión.
donde dice que el constructivismo se presenta como la teoría de aprendizaje más prioritaria para aplicar en el aula, ya que transforma la enseñanza de un proceso de transmisión pasiva de información a uno de construcción activa y significativa. Sí, esto está, bueno, el ejemplo está básicamente bien, porque sí nos da a conocer la idea en lo que viene siendo de la vida real, lo cual consiste el constructivismo, ¿sí? Entonces, básicamente esa era la tarea. Listo. En este caso solo vamos a revisar una para nosotros alcanzar. Bueno, yo he de revisar de igual manera, pero básicamente la tarea era así, ¿sí? En lo que viene siendo el concepto, el ejemplo y de igual manera, bueno, aquí nos agrada la conclusión, pero eso es opcional. Para las personas igual que, por ejemplo, no han podido completar con la actividad, yo les voy a habilitar en este momento nuevamente para que ustedes puedan subir en estos días y yo revisarles igual esta semana. Tal vez tuvieron algún inconveniente al realizar la actividad. De igual manera, las diapositivas ya les voy a subir una vez que acabemos hoy el tema. Listo. ¿Hasta cuándo creen que puedan realizar la actividad las personas que aún les falta? O sea, hasta la medianoche le hice un disculpa. Hasta hoy la medianoche. Exactamente. Listo. Entonces ya les habilito. Listo, me parece que sí está. Ya. Ahora vamos a continuar viendo sobre la clase que estábamos viendo el día miércoles, ¿sí? Nos tocaría hoy conocer sobre la teoría sociocultural. Listo. Teoría sociocultural, aprendiendo en comunidad. Por favor, que me ayuden a leer de igual manera. Pablo. Bueno, Empecemos con el primer autor. teoría sociocultural aprendido en comunidad. De Vygotsky. Un ratito me pongo lentes, les disculpo. No se preocupe. Para Vygotsky, el cerebro cognitivo es inesperado del contexto social y cultural. No aprendemos solos, aprendemos con y a través de los demás. El lenguaje, la cultura y la interrupción social son los verdaderos motores del pensamiento. La zona de desarrollo CDP, concepto central de Butowski, la distancia entre lo que el aprendizaje puede, puede hacer si solo y lo puedes. Perdón, recto voy a agrandar porque no sé muy bien. Ya, perdón. Puede ser solo y lo que puede lograr con la guía de un adulto o por más competencia. La que define el espacio donde que el aprendizaje se lleva genuino ocurre. El lenguaje como herramienta. El lenguaje no es solo comunicación, es un instrumento de mediador de pensamiento. Habla privado, hablarse uno mismo es una frase comercial en la internalización y el conocimiento social. Listo. Muchas gracias, Pablo. Bueno, básicamente la teoría sociocultural es aquel enfoque del desarrollo y el aprendizaje cognitivo en el cual, como podemos ver, el principal autor es Lev Vygotsky.
en el cual, por ejemplo, nos dice que el aprendizaje es un proceso colaborativo, donde las habilidades, ya sean superiores, de pensamiento o de lenguaje, se adquieren a través de qué? A través de la interacción social, ¿sí? Básicamente es eso. Entonces, como nos dice en el primero, esto es inseparable, el contexto social y cultural, porque no se aprende solo, sino que se aprende a través de los demás. ¿Cómo aprendemos a través de los demás? Por ejemplo, básicamente si es de alguna cultura, conocemos a personas de diferentes lados. Entonces ya comenzamos a saber del lugar de donde ellos vienen, sus costumbres, ¿verdad? Su fauna, su flora, ¿no es cierto? Entonces básicamente ya es un conocimiento a través de los demás. En la zona de desarrollo también nos dice que la distancia entre lo que el aprendiz puede hacer por sí solo y lo que puede lograr con la guía de un adulto o una persona más competente. En este caso, por ejemplo, ya sea para estudiantes de educación básica, al momento que realicen una actividad, ya sea de pintar las figuras de colores, ustedes van a ser la guía para ellos. ¿Por qué? Porque ustedes van a brindarle las instrucciones, van a facilitarle la actividad y las diferentes, por ejemplo, materiales que ellos necesitarían aquí. Y el lenguaje como herramienta, esto es muy importante, ya que no solo es comunicación, ¿no es cierto?, sino que es el instrumento mediador entre docente y estudiante, porque de esta manera nosotros ya realizamos un conocimiento social a partir del habla, ¿sí? ¿Tenemos claro lo que es la teoría sociocultural? Sí, sí. Listo, continuamos. Aprendizaje social, el poder de la observación. Albert Bandura demostró que el aprendizaje no requiere experiencia directa. Podemos aprender simplemente observando a otros, procesando mentalmente lo que vemos y reproduciendo conductas sin necesidad de refuerzo inmediato. Su teoría actúa como puente entre el conductismo y el cognitivismo. ¿Qué entendemos entonces sobre el aprendizaje social? ¿Qué idea tienen ustedes? Básicamente, Elisa, sobre el aprendizaje social, no nos trata de decir de lo que se adquiere conocimientos o las actitudes. exacto, porque nosotros aprendemos observando, ¿verdad? Sí, exactamente. De hecho, también como que nos da a conocer también asimismo interactuando con otras personas, con su entorno social sería. Ujú, exacto, porque por ejemplo ya de una vez podemos ponerle como un caso de la vida real. Nosotros aprendemos observando, por ejemplo, cuando nuestra mamá cocina y ya le vemos que ella, por ejemplo, pica la cebolla y el tomate. ¿Qué hace? Lava las verduras, las frutas, pica, ¿no es cierto? Que utiliza una tabla o un cuchillo. Entonces uno ya al momento, tal vez no podamos desarrollar bien la actividad, pero ya sabemos cómo se debe hacer, ¿no es cierto? Entonces básicamente es eso, hoy aprendemos observando, en el cual aquí nosotros interfiere que la atención, en este caso que el observador debe prestar atención al modelo. Sin atención no hay aprendizaje vicario posible, ¿sí? Porque, por ejemplo, si nosotros no ponemos básicamente la atención al fijarse en este modelo, no aprendemos y no percibimos a detalle la actividad que está realizando. También es importante la retención. La conducta observada debe almacenarse en la memoria para poder reproducirla posteriormente. Es como decir que ustedes observan ya la actividad y, por ejemplo, nosotros después vamos a realizarla poco a poco, reteniendo esa información que nosotros ya observamos. Reproducción. El aprendiz debe tener la capacidad física y cognitiva para ejecutar la conducta observada, es decir, la acción o de igual manera la actividad que están desarrollando. Y motivación.
La expectativa de refuerzo propio o vicario determina si la conducta adaptada sería finalmente adoptada. Por ejemplo, si ustedes no la pueden desarrollar en este caso, ¿qué harían? Si se les dificulta, yo, por ejemplo, como les dije, de realizar esa comida, por ejemplo, de picar. Entonces, ¿qué ustedes harían en tal caso de no poderla desarrollar al 100%? Ella la cuenta, Lisa, y es como que pediríamos ayuda. Si no, bueno, de hecho, hoy en día se puede observar un video en YouTube. Bueno, Exacto. Ajá, básicamente es eso. Nosotros buscamos diferentes medios en el cual nos ayude a nosotros a conocer más sobre esa actividad o para desarrollar de igual manera, de mejor manera, esa actividad, ¿no es cierto? Básicamente es esto. Estos 4 puntos son muy importantes, puesto que cada uno lleva de la mano en sí todo para nosotros tener un aprendizaje social. Entonces, ¿tenemos claro lo que es el aprendizaje social? Sí, Lisa. Ya, permítame un momento. Listo, entonces vamos con el procesamiento de la información, la mente como computadora. ¿Qué tenemos por procesamiento de la información? ¿Qué entiende? Procesar información. Es como que pensar en un tema y sacar una conclusión o el resultado, más o menos. ¿Ya? ¿Qué más entendemos? Esto básicamente es un enfoque del ser humano donde se adquiere conocimientos, los organiza, de igual manera retiene información y recupera esta información de igual manera. Por ejemplo, en este caso también nosotros tenemos algunos modelos en el cual se divide en una estructura de la memoria, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mente funciona así como dice, como una computadora. Tiene un registro sensorial, tiene una memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Entonces, en este caso, nosotros qué vamos a necesitar, como dice ahí, vamos a necesitar las 4 etapas de procesamiento, en el cual es una entrada, donde es la recepción de estímulos, ya sea visuales, auditivos o táctiles. Codificación, en el cual es la traducción de los estímulos en representaciones mentales con significado. Almacenamiento, retención de información codificada y la salida, que es la recuperación de información. Todo esto es un concepto de lo que nosotros, por ejemplo, aprendemos y aplicamos. Básicamente, entonces, esta teoría adopta la metáfora computacional. La mente recibe datos de entrada, es decir, en computación input, los procesa a través de un sistema de memoria y genera respuestas. Comprender cómo funciona por ejemplo, esta mente, en el caso de la computadora, el hardware, permite diseñar estrategias de enseñanza más eficaces. Como les dije, está ahí en 4 pasos. La entrada, que es cómo nosotros vamos a adquirir esa información, ya sea audiovisual, solo en audio, ¿sí? Memoria en corto y memoria en largo plazo. De igual manera, ¿a qué nos refiero esto? Por ejemplo, si nosotros retenemos esa información, cuando es en corto plazo, procesa activamente la información, su capacidad aproximadamente, o sea, solo dura minutos. Pero cuando es memoria a largo plazo, siempre nos vamos a acordar de eso. Y la recuperación es, por ejemplo, si nosotros nos olvidamos de ese tema que hemos observado. ¿Cómo hacemos la recuperación? Retomando nuevamente esa información, ya sea un video, ya sea una diapositiva, y así nosotros vamos a poder aplicarlo en el procesamiento de información. En este caso, la atención es el cuello de la botella, en este caso de nuestro sistema, de nuestra mente, puesto que solo la información atendida pasa a la memoria de trabajo. La memoria a largo plazo tiene capacidad prácticamente ilimitada.
pero su recuperación depende de cómo se codificó originalmente la información, lo que les decía, ya sea visual, auditiva, audiovisual, en lecturas, ¿sí? Puesto que las estrategias como la elaboración, la organización y la práctica distribuida optimizan este proceso, es decir, si ustedes quieren una memoria larga, ¿ustedes qué van a hacer? A tomar apuntes, a anotar los datos importantes, a hacer un diccionario. Entonces, esto nos ayuda a que ese proceso se lleve de mejor manera. Entonces, en este caso, ustedes como docentes, ¿qué actividad harían para que al estudiante tenga una memoria a largo plazo y no a corto plazo? ¿Y se puede repetir la pregunta, por favor? Ya. Por ejemplo, ¿qué actividades ustedes realizarían para que el estudiante tenga una memoria a largo plazo y no a corto plazo? Mediante estrategias y técnicas de aprendizaje. Exacto. Se desarrollaría como actividades, ¿verdad? En estas actividades, ¿ustedes qué les darían como opción para que ellos estén más enfocados aquí? Yo les doy un ejemplo. Bueno, ahí Listen sería como practicar ejercicios o actividades. De hecho, ahí serían relacionadas con el tema. O a Ujú. veces serían con los juegos educativos, que ya serían como sopitas de letras. Bueno, ahí sería también la edad y todo eso. Exacto. Muy bien. Eso básicamente sería, por ejemplo, si nosotros damos un tema, ¿cómo lo refuerza? Con, digamos, en matemática, con más ejercicios, ¿verdad? De igual manera, si es que es algún concepto, nosotros explicamos y hacemos que el estudiante nos dé la idea de lo que uno dice para que él se quede con los pequeños rasgos, ¿sí? Es decir, como él lo entiende. Entonces, en este caso también ellos ya van procesando esa información que le da el docente. De igual manera, lo que funciona más en este caso es el concepto abstracto, porque ellos ya comparan ya sea los colores, las figuras, todo. Entonces eso es lo que nos ayuda mucho, ya sean las imágenes, en cómo están. ¿Sí? Comparativa de gigantes. Cada teoría iluminada una faceta distinta del aprendizaje. Comprender sus diferencias y complementariedades es esencial para cualquier educador reflexivo. El conductismo, conducta observable, estímulo-respuesta, refuerzos. Y aquí intervienen los autores que ya vimos de Pavlov y Skinner. Cognitivismo, procesos mentales, esquemas y codificación, y el cual los autores son Piaget y Ausubel. Constructivismo, construcción activa, experiencia, error como aprendizaje, y nuestro autor es Piaget. Sociocultural, contexto social, CDP y lenguaje de mediador, que es Vygotsky. Eso es lo que vimos recién. Y el aprendizaje social, observación, modelado, autoeficacia y Bandura. Bueno, básicamente el autor es Bandura. Conductismo versus cognitivismo. El conductismo estudia lo observable y el cognitivismo explora lo interno. Ambos son necesarios. La conducta revela el aprendizaje, los procesos mentales lo explican. Es decir, a pesar de que estos dos son y estudian algo diferente, se deben de llevar de la mano para que nuestro estudiante o en sí nosotros básicamente aprendamos de mejor manera. De igual manera, los autores como Piaget versus Vygotsky, puesto que Piaget enfatiza el desarrollo biológico individual y las etapas universales, mientras que Vygotsky prioriza la construcción social medida, juntos que ofrecen una visión completa del desarrollo humano, ¿verdad? Porque a pesar de que se enfocan en distintas cosas para el desarrollo humano, básicamente lo realizan pero de mejor manera para que así conozcamos los diferentes puntos en que podemos ayudar a nuestros estudiantes. Entonces, básicamente, todos son muy importantes y se tienen que llevar de la mano.
Por eso yo les decía que realizan la actividad para saber ustedes con cuál se manejarían mejor, con cuál aplicarían mejor. Básicamente es porque siempre vamos a necesitar conocer de todos estos. Aplicación en el aula real. Las teorías no solo son abstracciones académicas, son herramientas vivas que, bien integradas, transforman la práctica docente. Un educador reflexivo combina lo mejor de cada corriente según el contexto y las necesidades de sus estudiantes. Diseño instruccional integrado. Combinar refuerzos conductuales, retroalimentación inmediata, recompensas, con andamiaje constructivista, preguntas guía y problemas abiertos, creando entornos ricos y motivadores, ¿sí? Fomento de la autonomía, promover que el alumno resuelva problemas complejos, tome decisiones y reflexiones sobre su propio aprendizaje, donde desarrolla la metacognición y la autoeficacia. Y el maestro como mediador. El docente deja de transmisor de contenidos para convertirse en diseñador de entornos, guía del proceso y mediador social que activa la zona de desarrollo próximo. Entonces, por ejemplo, todas estas teorías en la aplicación en el aula nos van a ayudar a que nuestro estudiante comprenda de mejor manera todo, siempre se enfoque en problemáticas con la vida real para así tener un aprendizaje a largo plazo, ¿sí? Hacia una educación transformadora. La educación no es llenar un cubo, sino encender un fuego. La riqueza de la integración. No existe una teoría única y perfecta. La verdadera fortaleza pedagógica reside en la integración consciente de múltiples enfoques. El rigor del conductismo, la profundidad del cognitivismo, la creatividad del constructivismo y la dimensión humana del aprendizaje social. ¿Sí ven cómo todos estos tienen que ir de la mano? Porque cada uno, como les dije, se enfoca en diferentes puntos, pero siempre se va a aplicar para que el estudiante comprenda y aprenda de mejor manera todo. El compromiso con cada estudiante. El objetivo último es crear espacios donde cada alumno pueda construir su propio potencial, respetando sus ritmos, su contexto y su singularidad como aprendiz. Es decir, por ejemplo, aquí intervienen mucho las planificaciones. Recuerdan que en la planificación curricular ustedes siempre van a tener que construir, por ejemplo, en este caso, un cubo para el estudiante. Y en este cubo que tiene que ir todo relacionado a cómo aprende, qué actividades se puede aplicar para que él tenga un mejor conocimiento del tema. Entonces, por eso es muy importante que nosotros también conozcamos cada espacio del estudiante, conozcamos a cada uno de ellos. Un viaje sin destino final. El aprendizaje es un proceso permanente y transformador. Comienza con estímulos y refuerzos, se nutre de la observación y la interacción social y culmina en la autorrealización y la capacidad de seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida. Como ciencia, evidencia y rigor, comunidad, contexto y cultura y crecimiento potencial humano. ¿Sí? Bueno, en este caso ya hemos culminado, como pueden ver, la presentación de lo que vendría siendo sobre las teorías de aprendizaje. Y en este caso vamos a desarrollar una actividad en foro, ¿sí? Como siempre hemos trabajado. Me confirman, por favor, si ya todos tienen acceso al foro para poder, de igual manera, que ingresen al aula virtual y puedan realizar la actividad. ¿Sí? Entonces nos dirigimos al primer parcial y en tareas voy a cargar en este momento el foro. ¿Cuál va a ser la actividad? Quiero que me realicen, por ejemplo, un ejemplo en el cual ustedes creen que van a aplicar estas 4 teorías de la mano, ¿sí? En este contexto. Ya les voy a colocar de igual manera cuál es el contexto para que puedan realizarlo.
Teorías del aprendizaje. Listo. Entonces, por favor, ingresemos al aula virtual cada uno y verifiquemos que ya esté subido el foro para realizar en este momento. De igual manera, he cargado lo que vendría siendo el ejemplo de donde ustedes deben inculcar cada uno de los cuatro teorías que hemos visto, ya sea el conductismo, cognitivismo, constructivismo y aprendizaje social. ¿Cómo aplicarían esas cuatro teorías en el aula de clases, en una actividad? ¿O cómo utilizarían ustedes? Listo, por favor, me confirman si me están escuchando. Sí, profe. Listo, entonces, por favor, realicemos la actividad. ¿Cuántos minutitos creen que necesiten? Y Dicen, pero revisamos sale que automáticamente. está vencida a las 8:42. A ver, ya les reviso en este momento. Y así mismo, disculpe, le dicen que le diga ahorita de la tarea, sale que es hasta ayer, hasta las 12. No sé si se equivocó de la fecha, que era hasta hoy día 15. Bueno, como podemos ver, fecha de entrega, pongámosle entonces el 8, ¿sí? Ya, a ver. Ya, listo. Ahí debería estar ya el foro que vence el lunes 8. Ay, debería ser el 15. Espérenme un momento. Listo, este vence hoy. Listo, ahí hasta 15 de junio, ¿sí? Y la tarea... Licen, disculpen, ¿qué lado sale lo del foro? Porque no lo encuentro en la plataforma. Ya, está en el primer parcial, ¿sí? Sí estoy en el primer parcial, pero no lo encuentro. ¿Qué dice foro? Sí, foro dice. Ya les voy a mostrar cómo. Ya. Compañera, ingrese a actividades y ahí aparece. Ya, listo. Nosotros tenemos básicamente nuestra aula virtual, ¿verdad? A ustedes les debe aparecer de igual manera así. Ingresamos a teorías del aprendizaje. Podemos observar el general. Damos clic en primer parcial y en tareas, en el apartado de tareas, ya nos sale la tarea 1, que es lo que se envió, y teorías del aprendizaje. Damos clic y ya está. Realiza un ejemplo que aplicarías en la vida real donde utilices las cuatro teorías revisadas. Y aquí les puse el ejemplo, no existe una teoría única y perfecta. La verdadera fortaleza pedagógica reside en la integración consistente de múltiples enfoques, el rigor del cognitivismo, la profundidad del cognitivismo, la creatividad del constructivismo y la dimensión humana del aprendizaje social. Añadimos tema y ustedes colocan la actividad, donde ustedes aplicarían estas cuatro teorías. ¿Sí? ¿Está entendida la actividad? Ya le estoy buscando, Lice.
Listo. Cualquier cosita nomás me dicen. Yo de igual manera voy a estar aquí para poderles revisar de igual manera uno por uno. Ya voy a encender mi cámara. Entonces les espero hasta las 8:57, ¿sí?
Listo, chicos, ¿cómo les fue con la actividad? A ver, vamos a empezar con Zuli. Teoría conductista, una niña aprende a mantener ordenada su habitación porque sus padres... Listo, vamos a revisar primero el trabajo de Zuli, ¿sí? Déjenme ver si estoy compartiendo pantalla. Sí. Ya. Zuli nos da estos ejemplos. Dice en la teoría conductista que una niña aprende a mantener ordenada su habitación porque sus padres los felicitan cada vez que lo hace. La recompensa la motiva a mantener esta conducta. Teoría cognitivista. Un joven aprende a organizar su dinero, elabora un presupuesto mensual, analiza sus gastos, organiza la información y toma de decisiones económicas. Teoría constructivista. Un estudiante aprende a cocinar observando, practicando y corrigiendo sus errores. A través de experiencia construye su propio conocimiento sobre la preparación de alimentos. Y la teoría sociocultural. Un adulto mayor aprende a utilizar una aplicación móvil gracias a la ayuda de sus amigos y familiares. La interacción con otras personas facilita su aprendizaje. Listo. Básicamente los ejemplos están bien, sí, pero vamos a seguir revisando que quiero ver. Listo. ¿Cómo hizo Eduardo? Dice, el niño aprende a cruzar la calle de manera segura. Constructivismo, descubre las normas mediante la experiencia. Conductismo, refuerza conductas correctas con práctica y recompensas. Cognitivismo, comprende y memoriza los pasos necesarios. Sociocultural, aprende observando y elaborando con otras personas. Listo. Por ejemplo, Zuli nos dio los ejemplos que en diferentes actividades, pero básicamente era así. Colocar un solo ejemplo y aplicando las 4 teorías, ¿sí? Básicamente esa era la actividad. Vamos a ver de Niurka. Ejemplo, aprender a andar en bicicleta. Conductismo, el niño recibe felicitaciones cuando logra mantener el equilibrio, lo que le motiva a seguir practicando. Cognitivismo, comprende cómo coordinar el equilibrio, el pedaleo y la dirección. Constructivismo, aprende mediante la práctica, corrigiendo errores y mejorando la experiencia. Aprendizaje social, observa a otras personas andar en bicicleta e imita sus acciones. Las 4 teorías se complementan, ya que el aprendizaje ocurre mediante la observación, la comprensión, la experiencia y motivación recibida. Listo, está muy bien. De igual manera, el ejemplo de Niurka. Ángel. De Ángel no me carga. A él, Levi. Me parece que está de color blanco. Aprender observando, compartiendo y motivando mutuamente. Uso el rigor del cognitivismo para que adquieran la rutina y constancia. Aplico la profundidad del cognitivismo para que entiendan el funcionamiento de las plantas. Aprovecho la creatividad del constructivismo para que fueran protagonistas y adaptaran el huerto a su gusto. Incluyo la dimensión humana de aprendizaje social para que aprendieran el ejemplo, compartieran y se motivaran. Resultado final, los niños no solo saben sembrar, sino que entienden el proceso, pueden organizar su propio huerto y aprenden de otras personas y tienen una habilidad útil que pueden aplicar siempre en su vida. Listo, está muy bien de igual manera, Ángel. Revisemos el de Nayeli. Aplicación de las teorías de aprendizaje en la vida real. Un ejemplo de la vida real donde puede identificar las 4 teorías del aprendizaje es cuando una persona aprende a cocinar. Considero que cocinar no solo aplica a seguir instrucciones, sino también a aprender de diferentes maneras. Desde el conductismo, cuando una persona prepara una receta y recibe comentarios positivos porque la comida quedó rica. Se siente motivada a seguir cocinando y a mejorar cada vez más. Este reconocimiento influye en su aprendizaje. En cuanto al cognitivismo, la persona no solo sigue una receta, sino que también comprende para qué sirve cada ingrediente
por qué de realizar ciertos pasos. Esto le permite entender mejor lo que está haciendo y no simplemente memorizarlo. El constructivismo se observa cuando la persona aprende a través de la experiencia. Muchas veces una receta no sale bien en el primer intento, pero a medida que practica, corrige errores y prueba nuevas formas de cocinar, va construyendo su propio conocimiento. Por último, el aprendizaje social está presente cuando observamos a nuestros padres, abuelos, amigos o incluso videos de cocina. Al ver cómo otras preparan los alimentos, aprendemos técnicas y consejos que luego ponemos en prácticas. En mi opinión, este ejemplo demuestra que el aprendizaje no ocurre de una sola manera. Al aprender a cocinar intervienen diferentes procesos que se complementan entre sí, permitiendo adquiriendo conocimientos y habilidades que se pueden utilizar en la vida diaria. De igual manera, está muy bien el de Nayeli y finalizamos con Zully. Al preparar una ensalada de frutas, recibe los pasos de la receta y refuerzo por su trabajo. Recuerda los ingredientes y va comprendiendo el orden y se organiza mejor si el niño prepara por sí solo la ensalada. De hecho, experimenta las diferentes frutas que tiene y asimismo los sabores que cada una de ellas tiene, pero también observa cómo la profesora lo está haciendo y puede imitar algunos pasos que vio y quizás le faltó en su ensalada. Listo. Está muy bien. Básicamente, solamente a Zully están bien los ejemplos, pero debemos realizarlos con uno solo. Un solo ejemplo en el cual podemos aplicar las 4 teorías, ¿sí? Ok, buenas noches. Y también ya le subí mi tarea. No sé si me puede dar revisando, por favor. Y en este momento le reviso. Listo. Listo, me faltó de Jocelyn, ¿verdad? Sí, profe, déme revisando. Ya. Estudiantes deben revisar los proyectos de fin de año de sus propios compañeros, en donde se debe abrir un espacio de retroalimentación y crítica constructiva para facilitar el proceso de calificación. Para este espacio de retroalimentación, el docente debe lanzar una pregunta llamativa sin respuesta única para formar un debate con lógicas, es decir, deberán presentar mapas conceptuales para que así el conocimiento adquirido sea organizado en sus memorias. En esta actividad, todos los estudiantes que más participen en debate ganarán fichas que podrán cambiarlas para no rendir exámenes. Listo, está muy bien. Pero aquí, bueno, no logro identificar cómo ellos aprenden a través de, o sea, de aprendizaje social. No logro identificar eso. No sé si Jocelyn me desearía explicar cuál en este caso interpretarías tú como el aprendizaje social. Ya, profe, yo considero que es cuando deben realizar los proyectos de fin de año de sus propios compañeros. Ah, ya. Sí. Listo. Listo. Y entonces está muy bien. Solo eso no logro identificar. Ya, profe, gracias. Listo, a ver. Vamos con el siguiente. A ver, Paulina. Listo. El constructivismo, situación, llevar imágenes sobre los estados del agua y preguntar a los niños qué saben sobre ellos. Luego, en grupos clasifican las imágenes según el estado de agua. Aplicación, los compañeros construyen su propio aprendizaje a través de conocimientos que ya tienen y de la interacción con sus compañeros. Listo, aquí tenemos básicamente lo mismo que Suri, me parece, ¿verdad? Están muy bien los ejemplos, estimada Paulina, pero nosotros necesitamos un solo ejemplo. En este caso, usted puede quedarse con llevar imágenes sobre los estados del agua y así aplicarlo en constructivismo, en cognitivismo, en conductismo y aprendizaje social, ¿sí? Sería básicamente una situación en este caso y aplicando los 4 teorías de aprendizaje, ¿sí?
Listo. Ya, mi Licen, gracias. Discúlpeme, sinceramente estoy ahorita No se a full. preocupe, Paulina, ¿sí? Nomás podemos corregir la actividad y yo le calificaría, no hay ningún inconveniente. Ya, Lo mi importante Licen, gracias. Muy es que amable. ustedes comprendan la actividad, ¿sí? A ver, Eduardo también me parece que me faltó. El niño aprende. Ah, no. Sí está el de Eduardo. El Listo, mío, Liz, de Lorena. El mío ya. igual, tú. A ver. Ejemplo, aplicaría estas 4 teorías enseñando a niños a reciclar. Enseñaría a los niños a reciclar, los motivaría con felicitaciones cuando lo hagan bien, luego les mostraría el ejemplo para que aprendan observando, luego les explicaría la manera más sencilla cómo clasificar los desechos y por último les enseñaría a crear algo con material reciclable. De esta manera el aprendizaje sería más útil para su vida diaria. ¿Sí? Está muy bien. Listo. Y me falta de Nicole. Sí, profe. Ya. Situación: aprender a crear y administrar un pequeño emprendimiento de venta de productos. La persona aprende mediante la práctica y el esfuerzo cada vez que realiza correctamente una venta o atiende bien a un cliente, obtiene ganancias y reconocimiento. Muy bien. Cognitivismo: la persona analiza la información sobre costos, ganancias, marketing y administración para comprender cómo funciona un negocio y tomar mejores decisiones. Constructivismo: aprende cómo la ayuda de personas más experimentadas como familiares, profesores o emprendedores que le brindan consejos, orientación para desarrollar su negocio. Aprendizaje significativo: relaciona los nuevos conocimientos con experiencias previas, por ejemplo, utilizando habilidades que ya tenían atención al cliente o manejo de dinero para mejorar su emprendimiento. En conclusión, al desarrollar un emprendimiento, se aplica las 4 teorías de aprendizaje. Se aprende mediante la práctica y los resultados obtenidos. La comprensión y el análisis de información, la interacción como personas que orientan el proceso y la relación de nuevos conocimientos como experiencias previas. Esto permite un aprendizaje más completo y útil para la vida real. Listo, está muy bien. Me parece que ha quedado entendido sobre las 4 teorías del aprendizaje, ¿verdad? A ver, en este caso, solamente, por ejemplo, de las personas que aún no pudieron realizarlo y de igual manera de los que realizaron de diferentes ejemplos, le corrigen nomás y yo les calificaría, ¿sí? Listo. Listo, entonces vamos a continuar con el tema correspondiente al día de hoy. Procesos cognitivos y metacognitivos. Una exploración profunda de los mecanismos mentales que hacen posible un aprendizaje, atención, memoria, percepción, razonamiento y resolución de problemas. Comprender estos procesos es fundamental para optimizar cualquier experiencia educativa. Aquí interviene la psicología del aprendizaje, educación y neurociencia, ¿sí? ¿Qué son los procesos cognitivos? Los procesos cognitivos son las operaciones mentales que nos permiten adquirir, procesar, almacenar y utilizar información. Son la base de todo aprendizaje y comportamiento humano consistente, ¿sí? Esto es básicamente en lo cual nosotros a través de este proceso podemos adquirir conocimientos como lo dice. ¿Por qué importan? Comprender cómo funciona nuestra mente durante el aprendizaje permite diseñar estrategias educativas más eficaces, mejorar el rendimiento académico y el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico. La metacognición, el conocimiento sobre nuestros propios procesos, amplía aún más estas posibilidades, es decir, de comprender mejor cómo nosotros podemos mejorar para diseñar una estrategia educativa y así enfocarnos más en el estudiante en que pueda aprender de mejor manera. La atención, la puerta de entrada al aprendizaje. La atención es el primer filtro cognitivo. Sin ella, ningún estímulo puede ser procesado de manera significativa.
Es un recurso limitado que debe gestionarse con intención durante el proceso de aprendizaje. Tenemos nosotros aquí tres tipos de atención. La atención selectiva, capacidad de centrarse en un estímulo concreto, ignorando las distracciones del entorno, ¿sí? La atención sostenida, manteniendo del foco durante periodos prolongados en el de tiempo, esencial para tareas complejas. Y la atención dividida, distribución del foco entre varias tareas simultáneas, aunque con coste cognitivo significativo. Por ejemplo, lo que básicamente busca esas tres diferentes serían maneras de atención en el cual puede aplicar el estudiante es que él se adapte a alguna de ellas para así él tener un proceso de aprendizaje mejor. Si nosotros ya notamos que nuestro estudiante se concentra más cuando nosotros damos el tema, después realizamos un espacio, digamos, como una actividad donde ellos puedan moverse, saltar y después seguir con el tema, mejora la atención y retención de lo que vendría siendo la información, nosotros lo aplicaríamos, ¿verdad? Pero esta sería una atención dividida. Ya aquí depende mucho de cómo nosotros notemos que nuestro estudiante puede mejorar su aprendizaje, porque básicamente es todo. Nosotros debemos adaptarnos a cómo los niños aprenden. Listo. La memoria, almacén y recuperación del conocimiento. Memoria sensorial, de igual manera que existe lo que hemos visto la anterior vez, pero explicándolo de mejor manera. La memoria sensorial retiene información durante fracciones de segundo. Es el primer registro de los estímulos percibidos, ¿sí? Es decir, esto es lo primero que él ya va, por ejemplo, conociendo. ¿Por qué? Porque es sensorial, como nosotros dijimos, es a través ya sea del olfato, de la vista, del oído, ¿sí? Memoria a corto plazo. Almacena entre 5 y 9 elementos durante 20 a 30 segundos. Requiere repetición para consolidarse. En este caso, por ejemplo, como cuál sería una memoria a corto plazo que ustedes tendrían que repetir y repetir y repetir para que puedan aprender. Por ejemplo, en este caso, las tablas de multiplicar. Si un niño está aprendiendo y dice 5 por 5, 25. Pero si él solamente lo repite una sola vez, en estos 20 o 30 segundos va a desaparecer. Pero si él comienza a repetir en cada momento, todos los días, se va a quedar en su memoria y después inconscientemente ya va a saber. Memoria a largo plazo. Licen, Dígame, disculpe Paulina. una pregunta. En la memoria a corto plazo también lo podemos, un ejemplo, en lo que se refiere a los, a las faltas ortográficas, saber recordar con qué tipo de letra tenemos que escribir. Por ejemplo, el uso de la B, de la V. Creo que es Sí, también algo de lo que por es a ejemplo, corto plazo. ya, básicamente, por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros con las identificaciones, ya sea del abecedario, vocales, ¿no es cierto? O consonantes o ese tipo de palabras. Nosotros vamos a hacer que el niño en su cuaderno anote, por ejemplo, la A, la B. Primero, que identifique cómo se escribe, después ya aplicándolo en palabras y después en frases, ¿verdad? Entonces aquí él ya va a tener una repetición en el cual va a poder consolidar esta información. Básicamente también sería aplicado ahí. Listo, y la memoria a largo plazo es un almacén prácticamente ilimitado, donde se consolidan los aprendizajes significativos de forma duradera. ¿Cuál sería para ustedes un ejemplo de memoria a largo plazo? Listen, ¿no sería tal vez sobre una canción? Ya, Algo que lo vayamos a aprender para siempre, ¿no es cierto? Por ejemplo, las letras.
Ujú. las vocales. Básicamente es eso. Por ejemplo, también podríamos decirle una memoria a largo plazo son los hábitos que uno adquiere, básicamente. Por ejemplo, si yo hago que el niño tenga ya, por ejemplo, el hábito de que llegue al aula de clase, eh, deje la maleta en la mesa que tienen el ganchito para colgar o en su casillero y que procedan a sacar su cuaderno, por ejemplo, de dibujo. Entonces ya es algo que a ellos les queda, porque es un hábito que se va adquiriendo a largo plazo, ¿verdad? De igual manera, así como dice las canciones, ya ustedes van con una canción, después la escuchan y de igual manera, por ejemplo, ya se queda así, después de algún tiempo la dejen de escuchar, pero créanme que después cuando lo vuelvan a escuchar, nuevamente van a tener esa información, ¿verdad? Entonces, básicamente sería eso, la memoria a largo plazo. Podría decirse que es más que todo cuando uno lo practica inconscientemente ya todos los días. Mientras que la memoria a corto plazo sí requiere repetición de lo mismo, pero conscientemente de lo que se desea aprender. Entonces, la consolidación de la memoria ocurre principalmente también durante el sueño. Dormir bien es una estrategia de aprendizaje, no es un lujo, porque si ustedes van a enseñar a una persona que está cansada, que está débil, que está estresada, ellos el conocimiento, o sea, van a poner atención y todo, pero ellos nunca van a comprender al 100% de lo que se trata, porque su mente va a estar en otro lado, ¿verdad? Por eso es muy importante también que tomen sus horas de descanso para que así aprendan de mejor manera. Dicen, y el olor de un perfume puede ser también. Así puede ser una memoria a largo plazo, porque ustedes, por ejemplo, no sé si les ha pasado que se colocan un perfume o ya les dan un papelito con el aroma de ese perfume, ¿verdad? Entonces ustedes otra vez que lo huelan van a identificar con el nombre, ¿verdad? Eso sí también es una memoria a largo plazo, porque ustedes ese olor nunca se les va a olvidar, ¿no es cierto? Ya sea un aroma agradable o un aroma que no les agrade. ¿Verdad? Listo. La percepción, ¿cómo interpretamos la realidad? La percepción no es una copia fiel de la realidad, sino una construcción activa del cerebro. Organizamos, interpretamos y damos significado a los estímulos sensoriales, basándonos en experiencias previas, expectativas y contexto. Procesamiento de bottom-up. De los datos sensoriales hacia la interpretación, el cerebro construye la percepción a partir de los estímulos físicos recibidos, ¿verdad? Por ejemplo, para ustedes, ¿cuál sería un dato sensorial? ¿Qué ejemplo me darían sobre un dato sensorial? Donde ustedes tocan, huelen y ya interpretan qué sería. ¿Cómo qué? Ahí, Lisa, sería un ejemplo de sensorial, sería ahí las texturas, de hecho sería el grueso, el fino, de hecho se le puede hacer con lanita, algo así. No, Sí, no, no recuerdo muy bien. Los sabores, dicen. Y en también, la alimentación, dicen. también, sí, porque nosotros aquí aplicamos todos nuestros sentidos, ¿verdad? Incluso también el escuchar una música, nosotros ya, por ejemplo, por la voz, se podría decir, podemos identificar el cantante, ¿verdad? Básicamente es eso, donde nosotros a través de nuestros sentidos aprendemos, interpretamos y construimos en nuestro cerebro qué podría ser, ¿no es cierto? Procesamiento de todo, del conocimiento previo hacia la interpretación. Las expectativas y el contexto influyen en lo que percibimos. Aquí vuelta nosotros ya sabemos que es sobre un conocimiento previo hacia una interpretación. Como por ejemplo, ¿qué sería? Conocimiento previo hacia la interpretación.
Por ejemplo, aquí nosotros podríamos decir, cuando nosotros damos una idea a un estudiante o una frase o él escuchó, el banco está, por ejemplo, el banco está cerrado y no pudo conseguir lo que quería. Sin el conocimiento previo, él va a pensar que el banco está cerrado y se refiere a una madera, por ejemplo, ¿no es cierto? Se puede interpretar que es una silla de madera y que está cerrado tal vez porque pintaron y así, pero él no sabe básicamente que se refiere a un lugar donde se retira dinero. Pero ya con el conocimiento previo, él ya sabe e interpreta que la palabra banco es una entidad financiera, ¿sí? Es decir, el antes de saber qué es y el después. Básicamente en los niños, por ejemplo, como hablábamos la anterior vez, le dicen que un perro es un animal que tiene cuatro patas, tiene lana, cola, orejas, pero también es el caballo. Entonces, en este caso, sin el conocimiento previo, él va a pensar que puede ser el mismo animal, pero con el conocimiento previo, identificando que cada uno realiza diferentes sonidos, vive de diferente manera, come distintas cosas, ya es un conocimiento previo, ¿sí? Organización perceptiva. El cerebro agrupa estímulos según principios de proximidad, similitud y cierre para crear patrones coherentes. ¿Qué entendemos entonces por la organización perceptiva? Sobre lo cual diferencian, perdón, no lo escuché. Ya. Deseo saber qué ejemplo ustedes me pueden dar por organización perceptiva, el cual es cuando el cerebro agrupa estímulos según principios de proximidad, similitud y cierre para crear patrones coherentes. Por ejemplo, sería como un equipo. Dígame, Yuri. Lisa, ahí no sería como de hecho, sería en que nos podría ayudar a ordenar o estructurar tal vez alguna información como para comprenderla mejor. Como sería un ejemplo de que un estudiante crea un cuadro sináptico o a veces un mapa conceptual, pero de hecho es como que ya podría ver o organizar cuáles serían las ideas principales. Exacto, por ejemplo, en este caso, ¿para qué se aplican los patrones? Es para lograr identificar el trabajo de cada uno. Por ejemplo, en este caso, hay una similitud con los demás trabajos, que todos van a realizar lo que vendría siendo un mapa conceptual, pero es diferente, ¿por qué? Porque pueden aplicar otros colores, porque pueden organizarlo de otra manera, las líneas pueden ser como flechas, ¿no es cierto? Entonces es una organización perceptiva, porque cada uno tiene una manera diferente de realizar la actividad. Un otro ejemplo, por ejemplo, sería en un equipo de fútbol, ¿verdad? Nosotros vamos a ver el equipo a favor y el equipo en contra en el cual nosotros vamos. Pero podemos identificar que cada equipo tiene un jugador con un número, ¿verdad? Pero ese número se va a repetir en los dos equipos. Mientras que el color sea diferente, nosotros ya vamos a identificar, ya vamos a crear un patrón coherente en nuestro cerebro de que son, por ejemplo, de diferentes equipos, que son de diferentes lugares, diferentes colores, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere la organización perceptiva. Un mismo trabajo, un mismo equipo, pero que se interpreta de manera diferente, tienen diferente textura, por decirlo, tienen diferente color, diferente lugar, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos, que cada uno puede ser lo mismo, pero se logre identificar, se logre diferenciar. Lisa, también eso entonces entrar a lo que es agrupaciones, pongamos cuando nos pone una tarea en grupos, ¿también entrar a eso ahí? Listo. ¿Por qué crees que puede entrar ahí en la organización perceptiva los trabajos en grupo? Porque cada quien tiene un grupo y una tarea diferente. Ya. Listo. Bueno, en este caso serían los trabajos en grupo cuando se relacionan en un mismo tema. ¿Sí?
Es decir, si yo les digo todos, el día de mañana me tienen que realizar una presentación sobre el cognitivismo. Entonces todos realizan sobre el mismo tema, pero cada uno lo va a hacer diferente. Algunos van a aplicar un video, otros van a aplicar, yo qué sé, ejemplos, otros van a aplicar otros colores, el tipo de presentación, ¿sí? Básicamente es donde nosotros podemos diferenciar el trabajo si se basa en el mismo tema. Listo, gracias, Lice. Listo. El razonamiento del dato a la conclusión. El razonamiento es la capacidad de extraer conclusiones a partir de premisas o evidencias. Es el motor del razonamiento lógico y crítico, y una de las habilidades cognitivas más sofisticadas del ser humano. Tenemos nosotros aquí 3 tipos de razonamiento. Razonamiento deductivo. Parte de premisas generales para llegar a conclusiones específicas y necesariamente verdaderas si las premisas lo son. Razonamiento inductivo. Parte de observaciones particulares para formular generalizaciones probables, base del pensamiento científico. Razonamiento analógico. Establece relaciones de semejanza entre situaciones conocidas y nuevas para transferir conocimiento. ¿Qué ejemplo ustedes podrían darme de razonamiento deductivo? Por ejemplo, aplicados en el aula, digamos, ya sea de sus estudiantes. Dice que el razonamiento deductivo llega a una conclusión específica de algo muy general. En este caso, por ejemplo, podemos decir, la idea general, todos los mamíferos tienen pulmones para respirar, ¿verdad? Una premisa ya menor sería que las ballenas azules son mamíferos. Y la conclusión, que las ballenas azules tienen pulmones para respirar. Por lo tanto, son mamíferos, ¿verdad? Entonces, eso sería un razonamiento deductivo, porque viene de una idea muy general, pero poco a poco ustedes van sacando una conclusión específica a base de las ideas que ustedes tienen. ¿Sí? ¿Tenemos claro? Es como que, bueno, es como que a la cuenta le dicen, nos da a conocer como que todos los estudiantes deben entregar la tarea el sábado. Un ejemplo. De hecho, es como que Juan es un estudiante de la clase, la cual, por lo tanto, Juan tiene que entregar la clase, el deber el sábado. Sí, esa es básicamente el Ya. razonamiento deductivo, porque viene de una idea general a algo muy específico. ¿Sí? Por ejemplo, también podría ser que para aprobar la materia de educación básica deben entregar un proyecto final la siguiente semana. Entonces, por ejemplo, así como te dices, digamos, Paulina es una estudiante de la carrera de educación básica, pero ella no entregó el proyecto el viernes. Por lo tanto, ¿qué pasaría? No aprobaría la carrera de educación básica, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, que también interviene son las reglas deductivas que se da para que este sea un razonamiento deductivo. Básicamente es eso. Es decir, por ejemplo, que Paulina sí entregó el portafolio. Entonces, ¿qué pasa? Paulina sí aprueba la materia de educación básica. ¿Sí? Entonces, básicamente es eso. Listo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros de ideas sobre razonamiento inductivo? ¿Qué creen ustedes? Le dicen ahí tal vez no tendría que dar lo contrario. Ya. Bueno, ahí sería es como que
algo menos de lo que sería lo deductivo, porque lo deductivo es como que nos da un poquito más generalizado, un poquito ya más de conclusión. Vuelta a lo que sería lo inductivo, sería bueno, ahí sería un ejemplo de que el estudiante observa algo, por ejemplo, como una semilla, y de hecho es como que ese frijol necesita agua para crecer, algo así, porque no es Ya. lo mismo que lo deductivo. Ya verá, aquí lo que nosotros podemos identificar fácilmente es que el razonamiento deductivo iba de lo general a lo particular, ¿verdad? Pero el razonamiento inductivo, ¿qué va? De lo particular a lo general, ¿no es cierto? Pero en este caso, por ejemplo, sería, por ejemplo, como el de las ballenas. Todas las ballenas azules son mamíferas y tienen pulmones. Sí, entonces yo voy a lo general, entonces todos los mamíferos tienen pulmones. ¿Sí? O sea, es lo contrario, por decirlo. Profe, y podría ser quizás un niño de 5 años ya sabe escribir su nombre y como todos los niños de 5 años están en primero de básica, todos los niños de primero de básica deberían saber escribir su nombre. Ajá, sí. Básicamente es lo contrario a lo del razonamiento deductivo. Está muy bien, porque va de algo particular a algo general. Eso sería básicamente el razonamiento inductivo. Ahora, vamos con el razonamiento analógico. ¿Qué entienden ustedes por el razonamiento analógico? Semejanza entre situaciones conocidas, dice. Listo, básicamente, por ejemplo, en este razonamiento consiste en pasar de lo particular a lo particular, ¿sí? En el cual su objetivo es comparar dos situaciones, objetos o conceptos diferentes y encontrar una relación de semejanza o similitud. Básicamente es eso. Como por ejemplo dicen ahí sería de que se compara, de hecho, una bomba de agua como una, perdón, no, bueno, ahí sería como una bomba de agua, de hecho que se distribuye lo que es las tuberías y también se compararía con una bomba atómica, sería algo así. ¿Ya? Porque los dos podría decirse que son bomba y bomba, pero son y Diferentes funcionan para significados. situaciones diferentes. Ajá. Sí. Sí, eso básicamente es. Por ejemplo, el explicar una célula. El funcionamiento interno de la célula es el núcleo membrana, ¿no es cierto? Pero una célula, por ejemplo, en algo familiar, es el funcionamiento de la gran ciudad o una fábrica. Entonces, por ejemplo, se podría hacer el razonamiento, así como en el Palacio Municipal o la oficina del director controla lo que pasa en la ciudad, el núcleo controla las funciones de la célula, así como las plantas de energía generan a las casas, lo que vendría siendo generan una energía celular. Básicamente es lo mismo, pero aplicado en diferentes teorías, diferentes cosas. ¿Sí? ¿Tenemos entendido entonces del razonamiento analógico? ¿O desean otro ejemplo? Otro ejemplo, Liz. Otro, Lice, por favor. Ya. Por ejemplo, se podría decir que yo tengo ya, la leche y el agua, ¿verdad? Ambos son líquidos, pero funciona para situaciones diferentes. Digamos, la leche sirve para, por ejemplo, para hacer batido, pero el agua sirve para cocinar los granos. Ambos son líquidos, pero funciona para situaciones diferentes. O sea, ahí sería como que pongamos de que sea lo mismo, pero que sirve para diferentes cosas. Ajá, básicamente es eso, sí. Por ejemplo, deben tener una semejanza ambos. En este caso era líquido, pero funciona para situaciones diferentes.
Lice, también podría ser que una planta necesita agua y cuidados para crecer, Ya. como un niño también necesita atención y educación para desarrollarse. Ya. Por ejemplo, aquí, ¿cuál sería la semejanza entre la planta y el niño que van a utilizar igual? Que Ya la ambos planta, necesitan por ejemplo, de una persona adulta, de una persona El mayor de edad. cuidado. Ajá, claro, el cuidado. eso sería la semejanza. La diferencia sería que la planta, por ejemplo, no puede hablar, necesita agua y sol, mientras que el niño necesita cuidados más específicos como alimentación, cuidado, baño diario, ¿no es cierto? Claro, a eso me refería. Eso podría ser, ¿sí? Claro, sí. Ya, entonces aquí vamos con un ¿sabías qué? El razonamiento puede verse afectado por sesgos cognitivos como el sesgo de confirmación, que nos lleva a favorecer la información que confirma nuestras creencias previas. Desarrollar el pensamiento crítico implica aprender a identificar y corregir estos sesgos de forma sistemática, ¿sí? Entonces, los sesgos cognitivos, por ejemplo, serían como dificultades o problemas que nosotros presentamos, pero siempre es importante que nosotros logremos identificar y razonar sobre cómo podemos mejorar sobre esto, ¿sí? Y por eso se presentan los 3 razonamientos. Resolución de problemas. La cognición en acción. Resolver problemas es uno de los procesos cognitivos más complejos. Implica identificar el obstáculo, generar alternativas, evaluarlas y ejecutar la solución más adecuada. Es una habilidad que puede entrenar y mejorar con práctica deliberada. Sí, entonces, ¿cuáles serían? Generar estrategias, lluvia de ideas alternativas del tema correspondiente. Evaluar opciones. Analizar ventajas y desventajas del tema. Identificar el problema. Definir claramente el obstáculo que se está presentando para yo ya sea generar esta actividad o por qué no puedo acabar una tarea o por qué no puedo realizar este plato que me gusta, por qué no puedo andar en bicicleta. Implementar y revisar, ejecutar la solución y ajustar. Es decir, ya una vez que identifico el problema, ¿qué busco? Soluciones, ¿verdad? Nosotros buscamos en diferentes, ya que sea en medios, redes sociales, a un adulto, y así nosotros ejecutamos la solución que nos da, la ajustamos a nuestro problema, a lo que nosotros sentimos que estamos fallando, y así podemos resolver. Los expertos en resolución de problemas no son más inteligentes que los demás. Simplemente han desarrollado mejores estrategias metacognitivas y tienen mejor experiencia en dominios específicos. Es decir, que ellos ya, como dicen, la práctica hace el maestro. Si nosotros nos equivocamos en lo mismo, siempre vamos a tener que buscar una solución y nos vamos a volver expertos, por ejemplo, en el tema. Yo que sé en investigación. A ustedes se les dificultaba encontrar información, aplicar las normas APA, colocar las márgenes, pero al momento que ustedes lo siguen realizando seguido, ustedes se van a volver expertos en realizar una investigación, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante que nosotros apliquemos la resolución de problemas, porque básicamente cuando nosotros enseñemos a los niños y se nos presente alguna dificultad, yo que sea de emergencia, de que se debe llevar al hospital, de que el niño no puede aprender. Nosotros siempre tenemos que evaluar todo para poder implementar actividades que nos ayuden, ¿sí? La metacognición. Pensar sobre el pensamiento. La metacognición es la capacidad de reflexionar sobre nuestros propios procesos cognitivos, saber qué sabemos, cómo aprendemos mejor y cuándo necesitamos cambiar de estrategia. Es el nivel más alto de autorregulación de aprendizaje, ¿sí? Básicamente cada uno de nosotros ya identifica en qué fallamos, qué es lo que más se nos hace difícil, digamos, si hacer una tarea o un foro, más difícil se me hace el foro porque por la presión de que me revisen, por si no lo hago bien y digamos, y el docente no me califica después que yo lo corrija.
¿no es cierto? Entonces, en este caso, ¿yo qué hago si es que presento este problema? Comienzo a investigar mejor, comienzo a revisar el temario, veo las diapositivas, ¿no es cierto? Mido el tiempo de cómo hago las actividades. Ya me comienzan a surgir ideas del tema y así las coloco en el foro. Conocimiento metacognitivo. Conciencia de las propias capacidades, estrategias y limitaciones cognitivas. Es decir, cada uno de nosotros evalúa interiormente sobre cuáles son nuestras capacidades y qué estrategias vamos a aplicarlas. Regulación metacognitiva, planificación, supervisión y evaluación activa del propio proceso de aprendizaje. ¿No es cierto? Porque cada uno de nosotros ya va identificando cuál es nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje y planificamos. Entonces, a las 8 inicio clases, por ejemplo, la docente da la clase y yo anoto las diapositivas, hago una autoevaluación, es decir, comienzo a revisar si es que me acuerdo del tema, si no me acuerdo, reviso nuevamente la clase, reviso las diapositivas, los apuntes. Entonces, eso ustedes ya van regulando su meta cognitiva de aprendizaje. Y experiencias metacognitivas, sensaciones y juicios que surgen durante la tarea, como la sensación de saber o el sentimiento de dificultad. Es decir, cuando nos ponemos nerviosos sobre cuando vamos a participar en clase. Entonces, nosotros se nos va todas las ideas que queríamos decir a la docente sobre, porque nos da ese sentimiento de nervios, ese sentimiento de no poder realizar la actividad. Entonces, por ejemplo, para nosotros regular esto, ¿qué vamos a hacer? Anotamos. Por ejemplo, yo estoy dando la metacognición, tengo la idea de qué es esto. Entonces, sí, poco a poco ya vamos perdiendo el miedo a la participación, vamos mejorando nuestra habla y ya no hay necesidad después de anotar idea por idea, ¿sí? ¿Cómo se relacionan todos los procesos? Los procesos cognitivos no funcionan de forma aislada. Durante el aprendizaje interactúan de manera dinámica y continua, creando un sistema integrado que permite la adquisición y aplicación del conocimiento. Entonces, por ejemplo, básicamente todo esto se relaciona al aprendizaje, como se puede observar en la imagen, si ven. De cualquier manera que nosotros vayamos, de cualquier manera que nosotros deseamos empezar, si ven que todo es un círculo, es decir, siempre vamos a caer en esos puntos para llegar al aprendizaje. Digamos en la atención y percepción, después memoria, razonamiento, resolución de problemas y la metacognición, porque como les dije, básicamente todo esto es como un hilo, siempre se va a seguir para nosotros aprender. La metacognición actúa como una reguladora de todos los demás procesos, ¿sí? Permitiendo que el aprendiz pueda tomar el control consciente de su propio aprendizaje. Es decir, yo ya sé en qué mejorar, en qué fallo, cómo puedo mejorar mi autoaprendizaje. Y es decir, en este caso yo le puedo incluso decir a la docente en qué no le entiendo, si yo estoy fallando, si la docente puede mejorar su método de enseñanza. Entonces, siempre nosotros debemos dar a conocer estas ideas porque si mi estudiante no está aprendiendo y no me entiende, digamos, no está funcionando mi método de enseñanza. Si un estudiante a ustedes les dice que no le están entendiendo y ustedes solamente dieron, por ejemplo, una imagen, entonces, ¿qué van a hacer ustedes? A través de la imagen, poner un concepto y un video. Y así reforzar ese conocimiento, ¿sí? Entonces, conclusiones. Claves para optimizar el aprendizaje. Entrena tu atención. Practica técnicas de mindfulness y elimina distractores digitales durante el estudio. La atención plena mejora la retención y comprensión profunda. Es decir, si ya estoy yo en clase, dejo mi celular a un lado, solo tengo mi cuaderno y mi esfera. Activa la memoria. Usa la repetición espaciada, el aprendizaje activo y las conexiones como conocimientos previos para consolidar la información en memoria a largo plazo. Es decir, en cada uno de los conceptos
podemos aplicar ejemplos en la vida real para que ustedes logren identificar, comprender de mejor manera de lo que se está hablando y así tener una mejor memoria a largo plazo. Y desarrolla la metacognición. Reflexiona regularmente sobre cómo aprendes, qué estrategias funcionan mejor para ti y dónde necesitas ajustar tu enfoque. El diario de aprendizaje es una herramienta poderosa, es decir, nuestro cuaderno donde llevamos nuestros apuntes, puesto que nosotros ya colocamos las ideas de cómo interpretamos cada tema, colocamos, yo qué sé, si no entendí esto, revisar nuevamente, ¿no es cierto? Entonces ya es un proceso que ustedes van a desarrollar. El aprendizaje no es un producto del sistema educativo, sino es un proceso que ocurre dentro del aprendiz. Conocer cómo funciona nuestra mente es el primer paso para aprender mejor. ¿Sí? Si nosotros no nos comprendemos, no nos autoevaluamos, nosotros no vamos a conocer cuál es la dificultad, cuál es la clave que necesitamos. Una vez identificado esto, créanme que ustedes, cualquier materia, cualquier, por ejemplo, evaluación, cualquier tarea, se les va a hacer fácil porque ustedes ya comprenden, ya tienen su método de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, con esto doy por concluida la clase correspondiente al día de hoy. Espero que me hayan comprendido. El tema es muy interesante, en verdad, porque también aplica dentro de todos nosotros como estudiantes y de igual manera a ustedes como futuros docentes, ¿sí? De igual manera, para las personas que todavía les falta realizar las actividades y el foro ya está habilitado. Si no pueden subir, no dude en escribirme al WhatsApp, que yo me tardo en responder, pero les respondo, ¿sí? De igual manera, con las calificaciones, haré una calificación final general y revisaremos de igual manera cada una de las actividades y sus calificaciones. ¿Tal vez alguna duda? No hice ninguna, bueno, de mi parte. Listo. Entonces, con esto doy por concluida esta clase. Que tengan una excelente noche. Nos vemos el día miércoles. Gracias, Lisen, que tenga una buena noche. Listo. Pase bien, Paulino. Gracias. Que tenga una linda noche. Gracias, hasta el miércoles. Gracias. Una excelente noche, Liz. Que pasen bien, chicos.